puedes perdonar. Sí, está bien. No pasa nada. No hay problema. ¿No estás enfadado? Sí lo estaba. Pero ahora que entiendo tu proceder, ya no lo estoy. ¿Tan rápido olvidaste lo de Nina? No quiero que la relación con mi hija interfiera con mi relación contigo. Esta noche no vale. Toma. Dile a Katia que me traiga 2 pastillas. Aquí están. Ay, te excediste tomando anoche, mamá. No estás acostumbrada. Oye, mis motivos tenía. Aunque tú no los comprendes, sácamelas. Mira, no vayas a comenzar, sí, por favor. Ya. Señora, nosotros entendemos muy bien la situación. Lo único que queremos es ayudar. ¿Tú no te tienes que ir a trabajar o algo? ¿Mamá? Hey, que tengas un lindísimo día, ¿sí? Bueno, ya. Sí, ya. Levántate, báñate, arréglate y te espero para desayunar, que vamos a buscar una solución. ¿Qué solución va a haber? Si ya me lo dijiste anoche. No hay nada que hacer, se pierde la casa y ya. Bueno, sí, esta es una solución, pero no sé, deben haber otras, ¿no? Ay, mijita. Nunca pensé que tu matrimonio nos iba a traer tantas desgracias. Ay, no comienzas, mamá, sí. Esto no es culpa de mi matrimonio con Nicolás. Esto es culpa de las deudas que nos dejó mi papá. Tú misma lo dijiste. O era Guillermo o el banco, pero el peligro de perder la casa siempre estaba ahí. Sí, sí. Tienes razón. Me voy a bañar. Mami, ya va, espera. Te juro que te voy a ayudar. Tú no estás sola en esto, mamá. Yo estoy contigo en este problema. Y no voy a dejar que te quedes en la calle. ¿Me entendiste? Sí. Gracias. Bueno. Sí, anda a bañarte. Yo voy a llamar a Bianca. No le llames. Yo prefiero decirle personalmente el reto. Buen día, señora Bianca. Buenos días, Camila. ¿Quiere que le diga a mi papá que le prepare desayuno? No, gracias. ¿Los niños ya se fueron a la escuela? Justo acaban de salir. ¿Y Ariel? Don Ariel no está, salió esta mañana temprano. ¿Y dijo a dónde fue? Pues no, señora. Dile a Yair que prepare el carro. Tocaría esperar que llegue de dejar a los niños en el colegio. Llámalo y dile que se apure. Sí, señora.
¿Permiso? Buen provecho, señora. Gracias. Te puedes retirar. Señora, es que me gustaría hablar con usted. Justo ahorita, cuando voy a empezar a desayunar. No, pero es que no me voy a demorar. Es que, bueno, como ya sabe, otra vez se atrasó en los pagos y con este mes ya serían 2 meses. Sí, ya sé. Ya lo sé. Tuve un problemita con el dinero, pero ya lo voy a arreglar y les voy a pagar, ¿ok? ¿Y eso como para cuándo sería? Ay, ¿me puedes dejar desayunar en paz, en serio? Ya te dije que les voy a pagar. Sí, claro que sí. Pero también les recuerdo que hay otras cuentas por pagar. Tenemos la joyería, el taller de alta costura Ajá. y... A ver, Katia, ¿cuándo les he dejado de pagar? Nunca, ¿verdad? Ya, no va a ser la primera vez. ¿Te queda claro? Ya déjame en paz. Permiso, señora. Buen día, Bruno. Buen día. ¿Es en serio? Lo haces a propósito, Camila. ¿Cómo van a ser buenos días cuando me estás golpeando la puerta con la aspiradora esa? Ay, lo siento. Seguramente despertaste al tío a su esposa. ¿No es muy temprano para que estés aspirando? Pues ellos no están aquí, por eso lo estaba haciendo. ¿Qué veces queriendo decir que yo no soy importante aquí? Se fueron ellos, así que Bruno no importa, ¿verdad? No, es que, pues estas no son horas como para estar durmiendo, ¿no? Espérame 10 minutos a que acabe y te acompaño al mercado. ¿Cómo la ves, señorita Denise? ¿Eh? Después de 25 años de casados, a mi vieja todavía le gusta salir a dar un paseo conmigo y agarraditos de la mano. Me alegro, qué bueno. Buenos días. Bruno. Joven Bruno, buenos días. Buenos días, familia. En el jardín está servido tu desayuno. Entonces, ¿se puede saber qué hace acá desayunando en la cocina? Pues no quería hacerlo sola. Bueno. Yo tampoco. Ay, ¿vas a desayunar? Sí, por favor. No. Es que tampoco quiero que llegue la señora Bianca y diga que yo aprovecho que ella no está para darme las del patrón de esta casa. Ay, bueno. No estarás hablando en serio, ¿verdad? Por favor, claro que sí. Bianca es muy malhumorada, gracias. Tú la conoces mejor que yo. Además, ya por culpa de ella tuve problemas con mi tío y no quiero que eso vuelva a pasar. Cuéntame, ¿cómo está la nueva habitación? Bien, muy bien. ¿Y los dueños de esta casa se fueron o...? No salieron juntos. Don Ariel se fue solo bien temprano, como cuando estaba soltero y que iba a visitar a la señora Isabel al cementerio. Isabel, la nueva situación familiar no es fácil. Recién la familia se está empezando a acoplar. Para los niños ha sido más fácil, especialmente para Santi. En cambio, para Nina, ya es toda una mujercita. El apego que ella siente hacia mí todavía no se ajusta a la realidad de que me volví a casar. Pero yo quiero que ella sea feliz. Y sé que tú también lo quieres. Por eso necesito tu ayuda. Tu ayuda, Isabel. Gracias, Yair. De nada, señorita Bianca. Buenos días. Entonces, ¿qué, compadrito?
¿Descansando del aire acondicionado o qué? Isabel, tú sabes que siempre he querido volver a tener una familia como la que tenía contigo. Por eso te pido que me ayudes a que así sea. ¿Bianca? ¿Qué haces acá? Sabía que ibas a estar aquí. Espero que no estés enojada. ¿Enojada? No, mi amor, porque habría de estarlo. En este lugar nos reencontramos. Aquí empezamos a platicar. Aquí nació nuestro amor. Y de pronto me vi queriendo venir para acá todos los días para ver la tumba de mi padre, pero realmente te quería ver a ti, Ariel. No venía aquí desde que nos casamos. Yo sé que tú amaste mucho a Isabel. Y sé que, de cierta forma, la sigues queriendo. Yo jamás voy a sentir celos porque la vengas a visitar. Me alegra que pienses así. De hecho, te invito a que sigas viniendo, que nunca dejes de visitarla, Ariel. Eres muy comprensiva. ¿Y tú, no sigues enojada conmigo? ¿Enojado? ¿Por qué tendría que estar enojado? Tú sabes muy bien por qué. Esta noche no, Ariel. Entonces, ¿sigues enojado conmigo o no? Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.